Hola a todos, vuelvo con este frío para seguir hablando de los mal pagados, en este caso de una mal pagada. Y hoy vamos de farándula italiana e internacional. Alida Valli. A los menores de 75 no les va a decir nada este nombre. Bueno, por eso les cuento que fue una actriz italiana muy famosa que nació en 1920 y murió en 2006. Alida Valli era una mujer de una belleza extraordinaria y también fue una muy buena actriz. Incluso en la Argentina fue muy popular, de los años 40 y 50, que fueron el apogeo de su carrera cinematográfica. Su nombre real era Alida von Altenburger y había nacido en la ciudad de Pula, en Istria, que ahora pertenece a Croacia y entonces pertenecía al Reino de Italia, porque hasta 1945 en Italia hubo monarquía. E incluso territorios de la ex Yugoslavia pertenecían a Italia, porque han tenido en toda esa zona entre Austria, Italia y los países balcánicos conflictos territoriales de larga data, como por ejemplo el conflicto de las regiones de Trieste, Fiume y Friuli. Era de origen aristocrático, su padre tenía el título de barón, descendía de una familia austríaca, y su madre estaba relacionada con el mundo de la cultura y el espectáculo, porque era pianista y tenía varios familiares ligados a ese universo intelectual. Ella va a estudiar en Roma, va a estudiar en la escuela, va a estudiar teatro y después va a empezar a actuar en cine siendo una adolescente en una institución que se llama Centro Experimental de Cine, creado por Mussolini para enseñar a los actores, a los directores y también edificar lo que fue la Cinecittà, la ciudad del cine, los grandes estudios cinematográficos italianos donde el cine peninsular logró un despegue importantísimo, porque a Mussolini le interesaba mucho el cine, sobre todo como propaganda. Pero estas instituciones persistieron después del fin de la Segunda Guerra Mundial e incluso directores argentinos fueron a estudiar ahí. Y en ese lugar se originó la corriente cinematográfica italiana tan importante a partir de los años 50, que fue el neorrealismo italiano. Cuando ella llega a hacerse popular, mediados de la década del 30 y principios de la década de los 40, se estaba produciendo en la farándula italiana un recambio generacional. Se salía de la etapa del cine mudo y se entraba al cine sonoro. Si bien en Estados Unidos es el primer país que produce una película sonora, pero el resto de los países de Europa va siguiendo todo lo que es este cambio tecnológico tan importante. Antes de la Primera Guerra Mundial, Italia era el país más importante en la industria cinematográfica, más que Estados Unidos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, con toda la crisis política, social y económica que se vive en Europa, Estados Unidos logra crear la industria cinematográfica, con los estudios de Hollywood. Bueno, eso marca un hito en lo que sería todo lo que tiene que ver con la historia del cine. Bueno, en Italia el cine mudo tenía una forma de ser filmado y una forma de ser actuado. Se habían hecho famosas algunas actrices que recibían el nombre de divas. Diva viene de divino, de Dios, diosas. Eran actrices que actuaban de manera muy rebuscada,
muy aparatosa, y dieron origen a lo que sería el melodrama latino. Estas actrices, después de la llegada del cine sonoro, no trabajaron más. Las más importantes fueron Lida Borelli, Francesca Bertini e Italia Almirante Massini. De ellas tres, la única que con el cine sonoro hizo algunos papeles, pero ya no recuperó la fama de antaño, fue Francesca Bertini, que aparte, después de dejar la actuación, se casó con un noble y quedó cubierta económicamente hasta su muerte, cercano a los 90 años, en la década del 80. La forma de actuar de Alida Valli era distinta, era más fresca, más espontánea, y también representaba a las chicas de clase media que empezaban a insertarse en el mercado laboral. Bueno, la llegada al poder de Mussolini en Italia supuso un impulso a la industria cinematográfica con esta institución que creó y la construcción de los estudios Cinecittà, pero también tuvo sus vueltas. El cine aplicó una cierta forma de censura. Es decir, para filmar había que utilizar argumentos tomados o de obras literarias, preferentemente del siglo XIX o del siglo XVIII. Había mucha literatura de ese tipo en Italia, tanto de novela, cuento y teatro. Y sino abordar lo que sería el género de la comedia blanca o llamada comedia de teléfonos blancos, películas de teléfonos blancos, donde no se hacía ninguna alusión a problemas políticos, sociales, económicos, y la realidad era toda gente rica que vivía en unas tremendas mansiones y que como era raro tener teléfono, más raro era tener un teléfono blanco. En la Argentina ese género prendió en los años 40 con el director Luis César Amadori, que era de origen italiano, y que hizo esas películas que protagonizaba invariablemente su esposa, la actriz Zuli Moreno. Por eso a Alida Valli se la conoce con algunas películas importantes. Una de ellas es Pequeño Mundo Antiguo, que transcurre en el siglo XIX, sobre una novela de Antonio Fogazzaro, que había sido muy popular. Muestra la Italia durante la Guerra de la Unidad Italiana, entre los años 1860 y 1870. Y también actuó en una película llamada El Manantial, que dirigió Alessandrini, un importante director italiano de aquellos tiempos, que está basada, y aquí la curiosidad, en una novela de Ayn Rand, que es una autora rusa que después emigró a Estados Unidos, que es una de las favoritas de la corriente libertaria, de los liberales libertarios. Bien, o sea que ya en principio de los años 40 es como, digamos, la actriz más popular de Italia, y también se la considera una diva, aunque no tuviera la misma forma de actuar de estas actrices anteriores al cine sonoro. Bueno, obviamente que su popularidad va a ser captada por Hollywood, que siempre miraba actrices extranjeras para importar. Ya había sido el caso de Greta Garbo, iba a ser el caso de Ingrid Bergman y de otras actrices, pero que no tuvieron después el éxito que tuvo, por ejemplo, Ingrid Bergman, con sus altibajos, ¿no? Bueno, Alida Valli llega a Hollywood y va a protagonizar una película bastante importante que es El proceso Paradine, dirigida por Hitchcock, y después en Inglaterra va a filmar con Carol Reed y va a tener de coestrella a Orson Welles
ese clásico del cine de espionaje que es El tercer hombre. Mientras tanto, en Italia, ella, cuando comienza la guerra, como no era fascista y estaba casada con un músico llamado Oscar de Mejo, que tampoco adscribía a la corriente oficialista de Italia, trató de esconderse y evitar trabajar para no quedar expuesta, porque ella no era fascista, pero sabía que podían utilizar las obras que ella hacía, las películas que hacía, como propaganda para el régimen. Por eso el tema de la censura que se imponía a las películas italianas, todo corría por hacer películas de corte histórico, o si no, las típicas comedias del teléfono blanco. Al terminar la guerra y con la llegada del neorrealismo italiano, ella va a continuar actuando y en 1953 protagoniza lo que va a ser una de sus películas más importantes y más conocidas, que es Censo, dirigida por Luchino Visconti, donde interpreta a la condesa Livia Serpieri, la protagonista del cuento homónimo escrito por Camillo Boito, y su coestrella era el actor norteamericano Farley Granger. Y es una producción impresionante, de una gran belleza estética, como todo lo que va a filmar a partir de los años 50 Luchino Visconti, uno de los grandes directores de la historia del cine italiano. Bien, llegamos a un momento en que ella estaba trascendiendo las fronteras y era, digamos, la actriz más importante de Italia. Aunque ya venían calentando motores, algunas actrices jovencitas, que también venía a ser el recambio generacional de ellos, o sea, eran chicas que no habían actuado antes de la Segunda Guerra Mundial y de la irrupción del fascismo, ¿no? Chicas como Gina Lollobrigida, Silvana Mangano, Lucia Bossé y después Sofía Loren. O sea, ella es, digamos, la que encabeza todo ese cambio que lleva y proyecta a las actrices italianas a nivel internacional. Bueno, todo parecía muy bien, bárbaro, estaba trabajando bien, en Estados Unidos había logrado un éxito importante con El proceso Paradine. El tercer hombre fue una película increíblemente exitosa, que la pueden ver en YouTube. Censo también, aparte era la etapa de la expansión del cine italiano, no solamente del neorrealismo, sino también esta superproducción que fue Censo, porque hubo ayuda de capitales norteamericanos para poder hacer una película cuya acción transcurría en Venecia en la segunda mitad del siglo XIX, justamente cuando momento más álgido de la guerra por la unidad italiana, el enfrentamiento entre los italianos y el imperio austríaco. Bueno, hasta ahí todo bien. En la Argentina sus películas se veían, había mucho cine italiano. En Estados Unidos también. Lo atestigua un documental llamado Mi viaje a Italia que hace Martin Scorsese, de cómo la influencia de las películas italianas entre los descendientes italianos que viven en Estados Unidos. Pero va a ocurrir algo que la va a convertir a ella en una de las mal pagadas de la historia del cine. Un suceso que va a escandalizar a Italia y que va también a servir de inspiración a algunas escenas y algunos desarrollos argumentales de la Dolce Vita de Fellini, que en aquel momento se estaba iniciando como director, y que también va a servir de base a la crónica de un joven periodista colombiano,
Gabriel García Márquez. Bueno,